Y hemos dicho que Dios nos da elementos para ayudarnos a cambiar nuestro carácter. Ayudarnos porque al final es nuestro esfuerzo, depende de nuestro ejercicio, de nuestra perseverancia, de nuestra humildad primeramente. Y eso vamos a ver más adelante, que es lo que necesitamos nosotros para poder cambiar nuestro carácter. Pero ahora vamos a mirar lo que Dios hace por nosotros para poder cambiar, para poder crecer, para poder ser diferentes en nuestra vida. Y yo anhelo que cada uno de nosotros aplique eso a cada uno de nosotros primeramente. No digamos, este mensaje es para este hermanito. Uy, sí, este hermanito tiene un carácter así. No, ¿quién es ese hermanito? Usted diga, soy yo primeramente. ¿Ya? No diga, eres tú, este mensaje es para mí. A ver, dígale al que está a su lado, este mensaje es para mí. Dígale así, porque puede ser que... Solemos ver a veces la astilla en el ojo ajeno, ¿verdad? La paja, y no nos damos cuenta de nuestra propia viga. Y eso se llama orgullo en última instancia. Así que créanme que es un desafío para uno que está al frente, porque seguramente ustedes, como yo soy una persona más pública, pueden notar fallas en mi carácter más fácilmente. Y ustedes dirán, uy, eso el pastor, ¿por qué no lo aplica a sí mismo? Seguramente, créanme que en lo que me doy cuenta estoy tratando, ¿no? Pero debemos mirar a nosotros mismos. Salmos 19, estamos hablando del primer recurso que hemos mencionado que Dios nos da, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el primer recurso que Dios nos da para cambiar nuestro carácter. Precisamente las convicciones son creencias que nosotros hemos atesorado, que hemos puesto en el corazón. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué no dice en mi mente? Porque en la mente no es una convicción, en el corazón se vuelve una convicción. Las convicciones son aquellos que rigen tu vida, aquello que tú haces y que si hacen algo en contra de ello, tú estás dispuesto a morir incluso por eso, porque es algo que tú vives. Nadie te puede quitar eso, solo Dios y tu deseo de crecer, de cambiar. Cuando las convicciones son malas, el árbol malo da frutos malos. Cuando las creencias son equivocadas, se evidencia en nuestra vida. Se evidencia en nuestra vida. Salmo 19 es un salmo, es una poesía a la palabra de Dios, y comienza hablando de la palabra de Dios en su obra creadora. Noten, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Claro, no es que se escucha la voz cuando nosotros vemos la creación, no dice, mira, qué maravilloso, no, sino que al ver el diseño, al ver la inteligencia que ha habido al crear esas cosas, a ver las leyes que hay en nuestro mundo, al ver las leyes que hay en nuestro universo, toda la exactitud, toda la perfección, uno dice, aquí hay sabiduría, ¿verdad? Aquí hay un ser superior que lo ha hecho. Esa es la conclusión, y eso es lo que están concluyendo ahora, pues la ciencia en realidad, ¿no? Porque la ciencia literalmente es algo que necesita ir puliéndose, perfeccionándose. No es precisa en todo caso, en esta parte al menos. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver la creación? Todo lo que vemos, lo maravilloso, los cielos cuentan la gloria de Dios,
¿qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Fácil. A ver, ¿quién se da cuenta? Fácil. Ahí escriban sus comentarios, por favor. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Que Dios hizo todo eso tan maravilloso, ¿con qué? ¿Con qué hizo Dios todo eso tan maravilloso? El sol, la tierra, con su... Entonces, al mirar la creación, nosotros tenemos que decir, la palabra de Dios tiene poder. Porque si Dios declaró y fue, Dios dijo y se hizo, la palabra de Dios tiene poder. ¿Y cuál palabra de Dios tiene más poder? ¿La que hizo los cielos y la tierra o la que está escrita en la Biblia? ¿Cuál palabra de Dios tiene más poder? La misma, ¿sí o no? Las mismas palabras, porque es el mismo Dios. Por eso es que el salmista, después de hablar, de darnos esa perspectiva, de mira cómo Dios ha hecho todo y todo lo ha hecho con su palabra, ahora va a la palabra escrita, versículo 7. Un cántico, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? ¿Qué puede hacer? Convierte el alma, ¿no? Puede ayudar a hacer que una persona cambie su vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todas esas palabras con los que comienzan los versículos son sinónimos o nombres que se le da a la palabra de Dios. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Vamos a mirar cada uno de ellos. La ley de Jehová es perfecta, versículo 7, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Leamos todos juntos del 8 al 9. 8 al 9. 2, 3. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová. Hermanos, una convicción es algo, es una creencia que nosotros atesoramos mucho y que vivimos de acuerdo a eso. Aquí el salmista nos dice que la palabra de Dios es la misma, es la que hizo los cielos y la tierra. Esa palabra tiene poder, es la misma palabra que está escrita y que tiene poder. Pero solo va a ser efectivo ese poder en nosotros cuando nosotros tengamos esa convicción. Para que tengamos un poco esa convicción, el otro día estaba escuchando a un profesor, y este profesor decía, un profesor de la Biblia, él decía que Martín Lutero, el líder de la Reforma, no dejó del todo de ser católico. Por ejemplo, él todavía bautizaba infantes. Martín Lutero fue el que dijo que la salvación es solo por gracia y trató de reformar la Iglesia católica. En esos años, los 1000 y pico, 1500 y pico. Bueno, el punto es que él tenía creencias equivocadas, convicciones equivocadas. Él, por ejemplo, todavía daba la Eucaristía. Y él creía, nosotros creemos cuando tomamos el jugo de la vid, que el jugo es solamente para recordar, ¿qué cosa? La muerte de Cristo, ¿verdad? Pero él creía que cuando él daba el jugo ahí de la vid, el vino, porque ellos no toman jugo de la vid, sino el vino, ¿no? Literalmente era la sangre de Cristo. Literalmente. Dice que un día él estaba repartiendo, para que ustedes comprendan que es una convicción. Y caminando, se le cayó el vino. Y adivinen qué hizo Martín Lutero. Dicen sus biógrafos que se tiró al suelo y empezó a lamer el vino que se había caído al suelo. ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba loco? Porque pensaba él que era Eso es una convicción. ¿Me dejo entender? Algo que tú crees, sí o sí. Algo que tú lo practicas a muerte. Si no lo practicas, aunque lo sepas, no es una convicción. Leer la Biblia diariamente es una convicción solo si lo practicas diariamente.
Orar es una convicción para ti, si lo practicas diariamente. Si no, no es, tú lo sabrás, lo comprenderás, pero si no lo practicas, no es una convicción. Nosotros, hermanos, debemos creer con todo nuestro ser que la palabra de Dios tiene poder. Y no importa si no lo creemos, ¿verdad? Tiene poder igual, pero igual ese poder se hace efectivo en nosotros cuando nosotros vamos a la palabra de Dios con ese anhelo, con ese deseo de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10, miren lo que dice el salmista. Es su convicción, hermanos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. El azúcar, hermanos, no era algo común en ese entonces, por ejemplo. Y la gente normalmente tomaba el azúcar de la fruta, ¿verdad? Como nosotros, de una fruta dulce. Pero una fruta, algo exquisito que podían usar ellos era la miel de las abejas, pues, ¿no? Entonces era algo deseable, era algo que ellos buscaban con mucha intensidad. Imagínense tomar las cosas insípidas, ¿no? Para muchos de nosotros todavía es desagradable eso, para algunos por su salud lo hacen, ¿no? Pero en ese tiempo era lo normal, así que probar algo dulce era algo, pues, relativamente, ¿cómo se dice? No era algo cotidiano, ¿no? Entonces ellos dicen, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Ahí no hay que hablar mucho porque todos sabemos el valor de los metales preciosos, como la gente lo busca, como la gente los desea. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. El anhelar, el anhelo. Para ellos, quizás no para nosotros, para ellos esas expresiones del oro y la miel eran objetos muy deseables en ese entonces. Así que lo que está queriendo decir el salmista es, con ese afán, con ese tesón, con ese esfuerzo, debemos ir a la palabra de Dios. Debemos ir con todo nuestro ser. Versículo 11, miren lo que dice. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Exhortado, confrontado, corregido, amonestado con ellos. Versículo 12. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, para que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El 14 lo cantamos, ¿sí o no? Sean gratos. Como resultado, pues, de la obra de la palabra de Dios en su vida, el salmista está buscando también que esas cosas que él no se da cuenta y que en lo primero que normalmente fallamos, que es nuestras palabras y nuestros pensamientos, sean gratos para Dios. Todo eso puede ser cambiado, todo eso puede ser transformado, todo eso puede ser corregido con el poder de la palabra de Dios. Y vaya que la palabra de Dios es poderosa. Cuando vemos los cielos, nos damos cuenta que la palabra de Dios es poderosa. Cuando ven nuestra vida, ¿qué piensan los demás de la palabra de Dios? ¿Que es poderosa? ¿O que es letra muerta? ¿Qué pensarán los demás, hermanos, cuando ven nuestra vida? En casa, los que nos conocen. ¿Que la palabra de Dios es poderosa o que no lo es? ¿Hace cuánto que pataleamos con eso en nuestro carácter? Que nosotros sabemos que está mal, que debemos cambiarlo y no podemos. No buscamos a Dios como debiéramos. No nos esforzamos en buscarle en su palabra. Alegran el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, todos justos. Así es la palabra de Dios. Hechos 20:32. Hechos 20:32. Noten lo que dice. Hechos 20:32.
Hechos 20:32. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para ¿qué? Y daros herencia con todos los... Hechos 20:32, hermanos, está en un contexto de advertencia, de peligro. Pablo está a punto ya de irse, ya no los va a ver a los pastores, a los líderes ahí en Éfeso. Y él, como ya está a punto de salir, él está muy preocupado porque va a dejar la obra en las manos de aquellos que él ha estado trabajando. Y él les dice: les encomiendo la obra de Dios. Les da la obra de Dios. Les encomienda pues el cuidado de las ovejas a los pastores. Y les dice ese famoso pasaje: de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces vestidos de ovejas, que no perdonarán al rebaño. Y luego les da la clave, cómo cuidarlos, ¿no? Les he enseñado todos los días, con lágrimas, día y noche, todo el consejo de Dios. Les dice, versículo 32, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y es que, hermanos, más allá de todas las cosas que pueden haber en una congregación, lo que debe haber y no puede faltar en nuestras vidas es la enseñanza y la exhortación de la palabra de Dios. Es la manera como nos podemos cuidar los unos a los otros. La exhortación de la palabra de Dios. Si queremos generar un cambio en nuestras vidas y en las vidas de otros, debemos buscar el medio que Dios nos ha dado. Mire, nosotros podemos buscar otras maneras para cambiar nuestra vida, ¿no? Hay muchas maneras en realidad, pero como no son obra que viene de Dios, sino son obras que vienen del mundo y de nuestra carne, podemos tener el mismo logro, digamos así, pero a la larga, como dice la Biblia, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Si nosotros no partimos de la palabra de Dios para hacer cambios en nuestra vida, lamentablemente vamos a sufrir consecuencias de ir más allá, ir fuera de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo les encomienda a los hermanos y les dice: ahí, aférrense a la palabra de Dios, es lo que les va a ayudar, es lo que les va a proteger. Segunda Timoteo 3:15 al 17, noten lo que dice. Segunda Timoteo 3:15 al 17. 3:15 al 17. Segunda a Timoteo 3:15 al 17. Noten lo que dice. Y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice el 17, sea perfecto, enteramente preparado. ¿Desde cuándo conocemos este versículo, hermanos? ¿Desde qué edad? A ver, aullemos. ¿Sí o no? ¿Y hace cuánto que lo aplicamos? También, ¿sí o no? No debería ser así, ¿verdad? No debería ser un motivo de gracia. Pero noten, ¿no?, que sabemos lo que dice este pasaje, que le ayudó a Timoteo en su vida, que la palabra de Dios nos va a perfeccionar, el aplicar la palabra de Dios, porque las palabras enseñar, redarguir, corregir, instruir, significa que lo aplicamos, no que lo sabemos nada más. El aprendizaje ocurre cuando uno aplica esa enseñanza a la vida de uno. Cuando hay algún cambio en la vida. Y entonces vamos a experimentar pues
el poder de Dios, el cambio en nuestras vidas. Un último pasaje, Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Noten lo que dice. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Noten lo que dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, más allá de memorizar, porque algunas formas de hacer que more en nosotros la Biblia es memorizándola, ¿no? Sí, ¿alguna vez se han memorizado capítulos enteros? Hay hermanos que se memorizan el Salmo 91, ¿no? El más famoso, el que abrita al abrigo del Altísimo. Hay competencias en algunas iglesias de concursos de memorización, ¿sabe? ¿Sí? Hacen sus concursos en las clases y compiten todos por premios, y el que memoriza más versículos gana. De verdad, es tremendo eso. Y desde niñitos les van haciendo memorizar versículos. Y no me parece algo negativo, pero me parece que es algo que es insuficiente, porque el saber la Biblia no garantiza nada, sino el aplicarla. Yo creo que cuando la Biblia dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, se refiere a que meditemos en ella y la atesoremos, la guardemos en nuestro corazón. Es decir, llegue a ser una convicción. Convicción. Caín hablaba con Dios, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Caín hablaba con Dios, ¿verdadero o falso? Verdadero. Caín era creyente habiendo hablado con Dios, ¿verdadero o falso? Falso. Incluso, miren, tener la experiencia misma de estar en la presencia de Dios no garantiza que uno sea creyente. Es cuando uno lo pone en su corazón, la Escritura. Caín no dudaba de la existencia de Dios, ¿sí o no? Y esa es la peor rebeldía, pues. Sabiendo, conociendo, viendo, él no buscaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos mucho de la palabra de Dios, pero nuestro carácter, deja mucho que desear? ¿Cuántos de nosotros no estamos andando bien con Dios? Y una de las evidencias de ello es nuestro carácter. Sabemos versículos, conocemos pasajes, interpretamos bien incluso la palabra de Dios, pero no estamos agradando a Dios en nuestra vida. No está bien. Solo la aplicación de la palabra de Dios constante, continua, como dice David, preserva a tus siervos de las soberbias, mis errores que me son ocultos, en la medida en que nos vamos dando cuenta, ir dándonos cuenta y cambiando en nuestra vida, en nuestro carácter también.